El ex de Mariane Gonzaga apareció en un video acusándola de maltratar a su propia hija. Maltrataba a Emma, intentó apuñalarme. Horas después, Mariane respondió mostrando chats, audios, videos y documentos que según ella cambian completamente la historia. Yo no voy a poder estar contigo si nace ese bebé, te lo he dicho muchas veces. Güey, me vale al estar contigo. Sí, la mierda. Mariane, mira, ¿cómo tú eres la Ya, güey. ¿Quién está diciendo la verdad? Y es que lo que comenzó como uno de los casos criminales más impactantes de internet, ahora se ha convertido en una batalla por la custodia de una bebé, donde ambos padres están exponiendo pruebas, versiones completamente opuestas y una guerra que ya dejó de librarse solamente en los tribunales para trasladarse a las redes sociales. Hoy vamos a reconstruir toda esta historia desde el principio hasta las nuevas acusaciones que están dividiendo al internet en este preciso momento. Y es que para entender por qué todas estas nuevas acusaciones han generado tanto impacto, primero hay que regresar un poco el tiempo atrás. Hace poco más de un año, el nombre de Mariane Gonzaga apareció en todos los medios de comunicación del país, que ahora está acusada por apuñalar en repetidas ocasiones. Después de uno de los casos más mediáticos de los últimos años, ustedes recordarán. En febrero del 2025, la joven influencer fue detenida tras ser señalada por atacar con un arma blanca a Valentina Gelabert, quien en ese momento mantenía una relación con José Said, expareja de Mariane y padre de la hija que ambos tienen en común. En cuestión de minutos este caso conmocionó a millones de personas. Las imágenes, los reportes médicos y todo lo que se fue revelando durante aquellos días hicieron que prácticamente todo el internet hablara del tema. Mariane, quien todavía era menor de edad, fue procesada bajo el sistema de justicia para adolescentes y permaneció varios meses en internamiento mientras avanzaba su proceso legal. Con el paso del tiempo, Valentina comenzó su recuperación y meses después se confirmó que Mariane obtendría su libertad bajo determinadas medidas judiciales, cerrando al menos en apariencia el capítulo penal más mediático de su historia. Pero muchos pensábamos que ese era el final del caso. En realidad solamente era el comienzo de otro conflicto completamente distinto, porque mientras la atención pública seguía concentrada en lo ocurrido con Valentina, otra disputa mucho más silenciosa comenzaba a crecer por detrás de cámaras: la batalla por Emma, la pequeña hija que tienen Mariane y José Said. Y sería precisamente ese conflicto el que meses después volvería a colocar a ambos en el centro de la conversación nacional, o sea, lo que está sucediendo en estos momentos. Tras recuperar su libertad, Mariane regresó poco a poco a las redes sociales, retomó la creación de contenido, volvió a compartir aspectos de su vida cotidiana y aunque las críticas nunca desaparecieron por completo, parecía que intentaba reconstruir su imagen pública después de uno de los episodios más difíciles y trágicos de su vida. Sin embargo, mientras eso ocurría frente a millones de seguidores en el ámbito personal, las cosas estaban muy lejos de haberse resuelto, y es que desde finales del 2025 comenzó a hacerse cada vez más evidente que la relación entre Mariane y José Said había escalado a un conflicto legal relacionado específicamente con la custodia de Emma, de la hija que ambos tienen en común. Lo que inicialmente parecía un desacuerdo privado, poco a poco empezó a reflejarse en resoluciones judiciales, publicaciones en redes sociales y versiones completamente distintas sobre lo que realmente está ocurriendo. Uno de los momentos que más llamó la atención llegó en marzo de este año 2026, cuando las autoridades activaron una alerta Amber para localizar a Emma. La noticia se viralizó casi de inmediato y provocó una enorme confusión, porque mientras las fichas oficiales seguían circulando, Mariane publicó contenido asegurando que su hija estaba con ella y que no estaba desaparecida y que se encontraba bien. Desde ese momento los comentarios, los debates en las redes sociales ya empezaban a crecer contundentemente, porque mientras unos aseguraban que la menor realmente se encontraba con su madre, otros se preguntaban por qué la alerta seguía activa y cuál era exactamente la situación legal detrás de este caso. Durante varios días circularon todo tipo de versiones, aunque las autoridades mantuvieron muy poca información pública sobre el desarrollo del expediente. Fue cuando poco tiempo después volvió a suceder un episodio que volvió a colocar este caso en tendencia, y es que elementos de seguridad llegaron al domicilio de Mariane con el objetivo de localizar a Emma en cumplimiento de una orden judicial que estaba relacionada con este proceso de custodia. Ok, no se va a quedar en mi domicilio todo el tiempo. No sé dónde está. Venga, por favor, les voy a hacer conocimiento del mandamiento judicial. ¿Cómo puede entender la diligencia? ¿Eh? ¿Cómo puede entender usted la diligencia? Pues no entiendo, no escucho. No escucho.
Pero lejos de mantener este procedimiento en privado, Mariane lo que hizo fue iniciar una transmisión en vivo para documentar todo lo que estaba ocurriendo con los policías en la casa. Miles de personas siguieron en tiempo real cómo las autoridades ingresaban al inmueble mientras preguntaban por el paradero de la menor. Durante esa transmisión, Mariane aseguró que desconocía dónde se encontraba Emma y cuestionó públicamente el procedimiento realizado por los agentes. Estas imágenes se volvieron tendencia y se viralizaron muy rápido en las redes sociales. Pero fue a partir de ese momento cuando el caso dejó de ser únicamente una noticia relacionada con el ataque ocurrido en 2025, porque ahora también la conversación giraba alrededor de otra pregunta completamente distinta: ¿qué es lo que realmente está pasando con Emma? Durante meses el conflicto continuó desarrollándose principalmente en tribunales y a través de los abogados de ambas partes. Parecía que todo seguiría este camino hasta que hace apenas unos días ocurrió algo que volvió a cambiar completamente la historia. José Said, quien durante mucho tiempo había mantenido un perfil mucho más discreto que Mariane, decidió romper el silencio y lo hizo publicando un video que en cuestión de horas volvió a poner este caso en el centro de la conversación en internet. Durante mucho tiempo José permaneció fuera del foco mediático, aunque ya su nombre se mencionaba cada vez que se hablaba del caso de Mariane. Él había optado por mantenerse relativamente al margen de las redes sociales, pero esa situación cambió por completo este pasado fin de semana. Fue cuando José publicó este video que está cuidadosamente estructurado, en el que asegura también haber guardado silencio durante meses, pero que había llegado el momento de contar su versión de los hechos. Desde los primeros minutos dejó claro cuál era el motivo principal de esa publicación. Afirmó que llevaba más de 250 días sin saber nada de su hija y aseguró que no podía permanecer callado porque, según sus palabras, todo esto dejó de tratarse solo de un conflicto entre adultos para convertirse en una situación que desde su perspectiva estaba afectando directamente a la menor, a su hija. Llevo más de 250 días sin saber nada de mi hija y les vengo a pedir ayuda a ustedes. En este video les voy a enseñar muchas pruebas, las cuales pensé que nunca saldrían a la luz, más que nada por el bien de todos, sobre todo de mi hija. A partir de ese momento comenzó una serie de declaraciones que rápidamente provocaron miles de reacciones en internet. José relató que la relación con Mariane terminó, según él, oficialmente el 24 de octubre del 2024 y describió la convivencia como una relación llena de conflictos constantes. Yo corté con Mariane mi relación el 24 de octubre del 2024. La verdad es que yo te había dicho que no hace mucho. Y tú igual me habías dicho que no hace mucho. Es más, tú le dijiste a Rafa, le dijiste, cuando yo me vaya... Sí, güey, yo hablé con Rafa, le dije, güey, no sabes cuánto lo quiero, güey, no sabes cómo extraño, güey, que esté como antes, güey, no sabes cuánto me está doliendo, güey, lo único que quiero es que esté conmigo, güey, en mi pinche vida hablé miedo de ti, güey, solo le dije lo que sentía, güey. No, pero ya. Antes de eso le dijiste, ¿sí o no le dijiste? Yo yéndome a Cancún, ya cortamos a la verga y no sé qué. No, nunca le dije así. Bueno, o sea, en otras palabras, pero le dijiste que cortamos. Y yo te había dicho que pues ya habíamos cortado y ahí nos habíamos quedado. O sea, como para que te sigas. Pues güey, ok, entonces ya quedamos en cortado y ya, pues ya está bien, ya no me meto en tu vida y en lo que hagas, o sea, ya tienes derecho a hacer lo que quieras. O sea, y también lo que no quiero es que si salgo con una niña vayas y te metas y le vayas a escribir. Ok, no, ya tienes todo el derecho a salir con una niña, pues ya, no te preocupes. Porque era una relación demasiado tóxica, había demasiados problemas. Según su versión, durante mucho tiempo él decidió permanecer ahí porque pensaba que era lo mejor para Emma, aunque aseguró que con el paso del tiempo entendió que la situación se había vuelto insostenible. Una de las primeras acusaciones que hizo fue relacionada con la exposición pública de su hija, y es que José afirma en ese video que él nunca estuvo de acuerdo con que Emma apareciera constantemente en redes sociales y sostuvo que ningún bebé debería crecer bajo ese nivel de exposición. Según él, Mariane utilizaba la imagen de la menor dentro de su contenido y eso terminó convirtiendo a Emma en una pieza más dentro del conflicto que ambos mantienen. Conforme avanza el video, José empezó a mostrar capturas de pantalla, conversaciones privadas, audios y diferentes grabaciones que, según afirmó, respaldaban todo lo que estaba diciendo. Y fue precisamente ese material el que provocó que el video se volviera viral en cuestión de minutos. Uno de los momentos que más impacto generó fue cuando José presentó un video donde presuntamente se escucha a Emma llorando, mientras, de acuerdo con su versión, Mariane supuestamente reaccionaba con indiferencia. En distintos fragmentos aseguró que esas imágenes demostraban conductas de maltrato hacia la menor y afirmó que lleva mucho tiempo reuniendo evidencia porque consideraba que era necesario mostrar públicamente lo que, según él, ocurría cuando Emma estaba bajo el cuidado de su madre, Mariane Gonzaga.
No, ya, pobrecito. Ahorita ya habrán visto completo el video donde supuestamente yo me estaba burlando de mi hija cuando ella se vomita encima. Lo cual, si vieron el video completo, podrán ver que quien se estaba riendo es Marianne y quien estaba al cargo de Emma y limpiando a Emma fui yo. Además de ese video, también reprodujo diversos audios que, de acuerdo con José, reflejaban la forma en que Marianne hablaba sobre su propia hija durante distintas discusiones. Uno de esos fragmentos se volvió especialmente viral porque, según explicó José, Marianne decía una frase que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. De acuerdo con él, en ese audio se puede escuchar a Marianne decir algo así como: si fuera por mí, yo te la regalaría, solamente no lo hago por darle el gusto a tu familia. Un tema que para mí es muy importante es el cómo Marianne se ha expresado de Emma. Aquí estarán viendo las pruebas, screenshots, mensajes, estarán escuchando de la propia voz de Marianne. O sea, quiero que vean estas pruebas de cómo Marianne se expresa de su propia hija, de mi hija, de una manera tan agresiva, tan violenta, de cómo hace lo que le hace, de cómo la maltrata. Al final del día, Marianne puede que esté dando una imagen de buena madre en redes sociales, pero aquí las pruebas están hablando por sí solas. El cómo ella me dice: si fuera por mí yo te la regalaría, solamente no lo hago por no darle el gusto a tu familia. Creo que desde ahí te das cuenta de que a Emma nunca la ha querido, solo la ha usado para monetizar, como ustedes lo han visto. José también presentó otro audio donde, según su interpretación, Marianne pronunciaba una frase que muchos usuarios entendieron como una admisión de haber golpeado a la menor. El audio terminaba con una expresión que rápidamente se volvió tendencia: ya le partí la madre. En cuestión de horas, miles de publicaciones comenzaron a compartir únicamente ese pequeño fragmento del audio, provocando una enorme indignación entre quienes seguían este caso de cerca. Maltrataba a Emma. Sin embargo, ese audio más tarde se convertiría precisamente en uno de los puntos centrales de la respuesta de Marianne. Pero antes de llegar a ese punto, José presentó todavía más material. Quizá una de las imágenes más fuertes que se presentan en ese video es una grabación donde aparece Marianne sosteniendo un artefacto filoso de cocina, o sea, un cuchí, durante una discusión entre ambos. José aseguró que ese video reflejaba la violencia que, según él, había vivido durante toda la relación. También mostró otra grabación donde se observa a Marianne dañando los espejos de un automóvil en medio de una fuerte discusión, y de acuerdo con José, ambos videos demostraban que él también había sido víctima de agresiones durante la relación y que esa era una parte de la historia que, según dijo, nunca se había contado públicamente. Intentó apuñalarme. Estoy en live. En múltiples ocasiones llegué a sufrir violencia de su parte. ¿Qué te digo? Lo tengo grabado, No ¿no? tomas llaves, es lo único que te digo. Déjame. Es mi coche. Marian, no se puede abrir la cajuela desde ahí. No, pero tengo llaves. A ver, ¿para el coche? A ver. Ya. Vete la pierna. Marian, mira, ¿cómo tú eres la que...? Pues digo, es algo que creo que en ninguna relación está bien que pase. Estuve mucho tiempo soportando eso, pensando que era lo mejor para mi hija, pensando que manteniéndome ahí era lo mejor para mi hija. Más adelante, José abordó otro tema que llamó mucho la atención. Negó la versión de que él hubiera impedido que Marianne amamantara a Emma. Según explicó, la lactancia terminó cuando la bebé tenía apenas entre 2 y 3 meses de edad, porque, de acuerdo con su versión, Marianne dejó de producir leche materna y desde entonces comenzaron a alimentar a Emma con fórmula. José sostuvo que posteriormente esa situación fue utilizada dentro del conflicto legal por la custodia, y además también afirmó que durante el embarazo Marianne no se cuidó adecuadamente y aseguró contar con pruebas relacionadas con esa etapa. Lo que sí tiene algo de malo es que ella mienta diciendo que seguía lactando y que ella estaba al cuidado de Emma, cuando no es así. Marianne, viviendo en Cancún, salía de antro todos los fines de semana, estaba tomando en exceso todos los fines de semana, fumaba desde el embarazo, nunca ha dejado de fumar tanto
tanto cigarro como vape. Entonces es ilógico que digan que estaba lactando cuando es una total mentira. Es una estrategia que ella ha utilizado inclusive para tratar de ganar ciertos juicios, lo cual no le ha funcionado. Hay muchas mentiras, todo lo que ha dicho sobre mí, toda la difamación. Todas estas declaraciones comenzaron a multiplicarse muy rápido en las redes sociales y fue cuando la gente empezó a comentar qué rayos está pasando. Para muchas personas el hecho de que José hubiera mostrado conversaciones privadas, audios y videos hacía que sus acusaciones parecieran contundentes, pero para otras todavía faltaba conocer la otra versión de la historia y esa respuesta no tardó mucho en llegar, porque apenas un par de días después Mariane publicó un video con un mensaje muy distinto y a partir de ese momento empezó a responder una por una, prácticamente todas las pruebas que José había presentado. Uno de los primeros puntos que Mariane decidió cuestionar fue algo que aparentemente parecía menor, fue la fecha de la separación. José en su video aseguraba que la relación terminó el 24 de octubre del 2024, pero Mariane comenzó mostrando conversaciones, fotografías, registros de viajes y diferentes capturas con fechas posteriores, y según ella explicaba, esos documentos demostraban que ambos continuaron viéndose e incluso manteniendo una relación durante noviembre, diciembre e incluso parte de enero. José dice que nuestra relación terminó el 24 de octubre de 2024. Yo corté con Mariane mi relación el 24 de octubre del 2024. Perfecto, entonces vamos a empezar exactamente por ahí. En octubre de 2024 yo me mudé a Cancún. José vino conmigo, me ayudó con la mudanza y se regresó a Ciudad de México unos días después. Lo que José omitió decir es que después de esa fecha seguíamos hablándonos todos los días, seguíamos haciendo planes, seguíamos viéndonos y seguíamos teniendo una relación de pareja. Y si realmente habíamos terminado el 24 de octubre, entonces explíquenme por qué existen estos mensajes de noviembre, estos viajes. Se fue a vivir de la ciudad y ahí fue el punto definitivo donde cortamos. Me maquillé y me vestí, ¿no? O sea, estoy aquí en mi casa dando chichaina, me estaba de que vistiendo para mi clase de pilates, voy con Jimé, con la novia de aquí y ya. Si bien es cierto que yo fui a Cancún con Mariane para pasar la primera Navidad y el primer año nuevo de mi hija, eso no tiene que ver nada con que yo haya regresado a mi relación con ella, ¿sí? Pondré varias conversaciones, chats, grabaciones de pantalla, no solamente capturas, para que vean las fechas y el texto y puedan igual comenzar viendo por ahí las pruebas que estoy sacando para que pues chequen la fecha que dice estas fotos de diciembre, año nuevo, Navidad y enero. No les estoy pidiendo que me crean, les estoy enseñando la cronología completa. ¿Pero por qué empezó con ese detalle? Porque de acuerdo con Mariane, si la línea de tiempo presentada por José no era correcta, entonces también debía analizarse con mucho cuidado el contexto de los demás videos y audios que él presentó posteriormente. Era en pocas palabras el punto de partida de toda la defensa de Mariane en este video que dura más de 29 minutos. Probablemente ninguna acusación generó tanta indignación como el video donde según José podía escucharse a Emma llorando mientras Mariane aparentemente se reía. Es un video en el que la bebé aparece llena de vómito y supuestamente Mariane se estaba riendo de su propia hija. Ese fragmento fue compartido miles de veces antes incluso que ella respondiera, y precisamente por eso Mariane decidió abordar ese tema casi al inicio de su video. Según ella explicaba, el audio que José utilizó en ese video no pertenecía realmente a esas imágenes, o sea que el video estaba editado y lo que hicieron fue montar otro audio para que pareciera que Mariane se estaba riendo de su propia hija. Este es el video original que José envió al grupo que teníamos con una amiga. Como pueden escuchar, ese video no tiene la risa que aparece en el video que él publicó. Ahora escuchen el video que José decidió subir a sus redes. No, ya, pobrecita. ¿Notan la diferencia? La risa que ustedes escuchan no pertenece a ese momento. Ese audio proviene de un video completamente distinto. Este es el video del que realmente salió ese audio. No, ya, pobrecita. Emma estaba en su tina de bebé y ocurrió algo que a muchísimos papás nos ha pasado. Se hizo popó mientras la estábamos bañando y nos dio risa la situación. Esa es la grabación original de
esa risa. Otro de los temas que más discusión ha provocado fue el audio donde únicamente se escuchaba una frase: ya le partí la madre. En redes sociales muchas personas interpretaron inmediatamente que Mariana estaba hablando de Emma, sin embargo ella aseguró que el audio había sido nuevamente recortado. Según Mariana, la frase original completa era distinta: yo durante meses me partí la madre. Explicó que estaba hablando del esfuerzo físico y emocional que implica cuidar sola a una bebé pequeña. Mientras reproducía ese audio completo, también señaló que de fondo podía escucharse a su madre pidiendo unas gotas para aliviar los cólicos, mientras, según su versión, José permanecía encerrado en el baño sin salir a ayudar. Lo que ella explica es que ella estaba con su mamá en la habitación, José estaba encerrado en el baño y que la bebé estaba llorando pero por cólicos, que tanto la mamá como Mariana le habían pedido a José ir a comprar unas gotas, pero que supuestamente él simplemente se había encerrado en el baño. Entonces cuando ella habla de partirse la madre, está hablando como de ella con respecto a los cuidados o lo que consta criar a una bebé. Llevábamos un rato pidiéndole mi mamá y yo a José que fuera a comprar unas gotitas para aliviarle el dolor. Se lo pedimos una y otra vez. Mientras Emma seguía llorando, José decidió encerrarse en el baño durante horas en lugar de ir por las gotas. Mi mamá y yo nos quedamos con Emma tratando de calmarla en mi cuarto. Y si se escuchan con atención, el audio incluso se oye a mi mamá decir varias veces: Marian, las gotas para cólicos, Marian, las gotas para cólicos. Y de hecho yo calmada le digo: ¿mande? Mi mamá estaba muy molesta porque José no quería salir a comprarlas y seguía insistiendo mucho con ese tema. Después escucha una frase mía que José presenta recortada. Él deja únicamente: ya le partí la madre, ya. Pero esa no fue la frase completa. Si logran escuchar bien el audio, ni se escucha que diga ya le. Lo que realmente dije fue: ay, yo durante meses me partí la madre, ya. Es decir, estaba hablando del esfuerzo y desgaste que llevaba cuidando a Emma y no diciendo que le hubiera hecho algo a ella. José eliminó deliberadamente las palabras durante meses para cambiar por completo el significado de lo que dije y hacer parecer que estaba confesando una agresión a mi hija. Y ahí donde damos paso a una de las partes más fuertes del video de José. Quizá la explicación más esperada era la relacionada con el video donde aparece sosteniendo un artefacto de cocina. Ese había sido uno de los materiales más impactantes publicados por José y que hasta este momento ha sido de los más comentados. Sin embargo, Mariana aseguró que ese video tampoco mostraba todo lo ocurrido aquella noche. Según su versión, momentos antes había descubierto fotografías íntimas de una de sus mejores amigas dentro del teléfono de José. De hecho, es Aitzane quien es una de las personas involucradas en todo este caso. Mariana explicó que esas imágenes habrían sido enviadas cuando su amiga dormía después de una reunión en la que estaba José, su ex, y que además en ese momento ella todavía era menor de edad. Mariana afirmó que al descubrirla se enfrentó a José para preguntarle por qué tenía ese material. Al momento José le estuvo negando toda esa situación, pero días después él le respondió algo que impactó profundamente. Según Mariana, la respuesta de él fue: porque no pensé, estaba caliente. A partir de ahí, Mariana relató que durante más de una hora le pidió que abandonara el departamento. Es decir, de acuerdo con Mariane, el video inicia justo en el momento donde ella pierde el control, pero omite completamente todo lo que ocurrió antes. Como parte de esa misma explicación, también mostró una fotografía que, según aseguró, José le envió esa noche sosteniendo un arma de fuego, pero para Mariane ese detalle era fundamental porque desde su perspectiva cambiaba completamente el contexto del enfrentamiento y de solo el clip con el cuchillo que José había mostrado en su video. Dentro de la conversación que tenía con Aitzane, quien en ese momento era mi mejor amiga, encontré fotografías íntimas de ella que José se había mandado a su propio celular. También. Pues borraste el chat, güey. Justo ese día fue cuando Aitzane estaba peda. Yo estaba aquí en tu casa. Está en tu casa, por eso se quedó a dormir. En mi casa estaba con Rafa. Y Rafa se fue. Y solo estaban tú y Aitzane. Se fue Aitzane. A ver, ¿puedo ver? Es un lacra. Neta, ¿qué pedo, José? Marian, neta, ¿qué pedo, güey? Tú lo checaste, las fotos que tenían mis fotos cuando hicieron. Bueno, ok, entonces, ¿sabes qué? Esas fotografías fueron tomadas cuando Aitzane estaba dormida después de una reunión. Ella era menor de edad en ese momento y nunca autorizó que esas imágenes fueran enviadas al celular de José. Cuando descubrí todo eso, lo primero que hice fue preguntarle qué había pasado. Durante 2 días completos lo negó, hasta que finalmente aceptó que él mismo se había enviado esas fotografías. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, su respuesta fue: porque no pensé y estaba caliente.
Después de descubrir eso, le pedí una y otra vez que por favor se fuera de mi casa. No quería pelear, no quería que Emma estuviera presente durante esa situación. Y él no se fue. Él seguía ahí. Le pedí durante más de una hora que por favor se fuera de mi departamento. En ese tiempo hubo insultos, provocaciones y una discusión que fue escalando bastante. Porque José decidió prender la cámara exactamente cuando yo reaccioné y no cuando encontré las fotos, no cuando le pedía que se fuera de mi casa, no cuando estuvimos más de una hora discutiendo, no cuando me decía cosas que me estaban destruyendo emocionalmente. Solamente decidió grabar el último momento. Y quiero dejar algo muy claro. No me siento orgullosa de esa reacción, no debió de ocurrir, pero tampoco voy a permitir que se haga creer que esos 10 segundos representan todo lo que pasó en esa noche. Y hay algo más que nunca mostró. Esa misma noche, después de irse de mi departamento, José me envió esta fotografía sosteniendo un arma de fuego. No voy a especular sobre por qué decidió enviármela, solo les estoy mostrando que también forma parte de lo que ocurrió esa noche y que nunca apareció en el video que publicó. Otro de los temas que decidió responder fue relacionado con la alimentación de Emma. José había asegurado que Marianne dejó de producir leche cuando la bebé tenía apenas 2 o 3 meses, pero Marianne mostró fotografías desde su banco de leche, imágenes de los extractores que utilizaba y conversaciones fechadas donde según ella todavía hablaba de seguir amamantando a Emma cuando ya tenía entre 4 y 5 meses de edad. Con ese material es que Marianne buscó desmentir directamente la versión presentada por José en su video y dejó claro que desde su perspectiva muchas de las afirmaciones hechas en el video del fin de semana no coincidían para nada con la documentación que ella estaba conservando con todos esos screenshots, pantallazos, conversaciones y videos. José afirma que solo le di pecho a Emma durante 2 o 3 meses y ahora quiero enseñarles algo. Estas fotos no son del mismo día, son de distintos meses. Aquí pueden ver mi banco de leche que estuve haciendo durante meses, mis extractores y diferentes momentos alimentando a Emma desde que nació hasta antes del proceso legal. Igualmente tengo chats con fechas donde le digo que estoy dando pecho a Emma, con fechas de cuando Emma tenía 4 a 5 meses, siendo que él dijo que a los 2 a 3 meses dejé de lactar. Pero todavía falta una de las revelaciones más delicadas de todo su video, porque Marianne no solo respondió a las acusaciones, también decidió presentar nuevas acusaciones contra José y una de ellas cambiaría por completo el rumbo de la conversación. Él también muestra esta fotografía como si me mostrara que yo era una mala mamá. Quiero que la vean bien. Ese día fui a la inauguración de un restaurante con unos amigos. Emma vino conmigo porque quienes realmente me conocen saben que realmente siempre prefiero llevarla conmigo antes que dejarla encargada. Lo que José intenta hacer es que una fotografía transmita una historia completamente distinta a la que realmente ocurrió. Sí hay un shot sobre la mesa, como en muchísimas inauguraciones de restaurantes o reuniones sociales, pero de ahí a insinuar que yo estaba poniendo en riesgo a mi hija o que una mamá pierde el derecho de salir a comer con sus amigos por tener un bebé, hay una diferencia enorme. Ser mamá no significa dejar de existir como persona. Ser mamá no significa que nunca puedas salir a un restaurante y disfrutar. Ser mamá no significa que no puedas convivir con tus amigos. Precisamente porque me gusta siempre tener a Emma conmigo, ese día ahí estaba conmigo acompañándome. No la dejé sola, no la dejé abandonada, estaba conmigo en un restaurante disfrutando una comida como cualquier otra familia. Hasta ese momento Marianne había dedicado la mayor parte de su video a responder una por una las pruebas que José había mostrado. Sin embargo, a partir de la mitad del video su enfoque cambió por completo. Ya no se trataba únicamente de explicar el contexto de ciertos audios o videos, ahora comenzaría a presentar material que según ella mostraba una cara de José que nunca había sido contada públicamente. Y una de las primeras revelaciones estuvo relacionada con el embarazo de Emma. Marianne reprodujo varios audios que según explicó fueron enviados por José cuando ella aún estaba embarazada. En esas grabaciones, donde también hay llamadas telefónicas, se escuchaba a una persona que Marianne identifica como José decir que no quería convertirse en padre y que no podría continuar la relación si el embarazo seguía adelante. Estaba con un hijo entonces. Tú también me cogiste sin protección. Y pero yo sí lo quiero, güey. Exacto. Yo no voy a poder estar contigo si nace ese bebé, te lo he dicho muchas veces. Güey, me vale verga estar contigo. Yo solo quiero que te hagas responsable. Siempre me decía que porque yo no me cuidé, que porque yo no me puse condón, que porque yo no me protegía con algún dispositivo para no embarazarme. Marianne aseguró que durante gran parte del embarazo escuchó comentarios similares, incluso afirmó que constantemente le repetían que el embarazo había sido por
por error y que ella era la responsable por no haberse cuidado. Mientras seguía conmigo, José comenzó a salir con Regina, una niña que él conoció en Ciudad de México a los días de regresarse después de venir a Cancún. Cuando lo confronté, lo negó y después encontré fotografías y más adelante Regina y yo hablamos directamente y ambas descubrimos que recibíamos versiones distintas de la misma historia. Después de eso viajé a Ciudad de México porque él me dijo que su familia quería ver a Emma. Sí, Peque, buenos días. Yo ya me desperté, podemos dormir unos 30 más porque ya vi que ya son 11:52. Estábamos conviviendo, seguíamos viéndonos y entonces descubrí que se escribía con otra persona. Al día siguiente salió con ella y se llevó a Emma sin ni siquiera decírmelo. Ese fue uno de los momentos que detonó el conflicto entre nosotros. No por la infidelidad, sino por la burla, la negación. Obviamente salí con la que quería. Pero ¿por qué Mariane decidió mostrar esos audios? Porque según explicó, muchas de las discusiones que José presentó como evidencia de su supuesto comportamiento agresivo comenzaron precisamente por ese contexto de la discusión de si tenían o no el bebé, o que si Mariane sí quería y que José no. Es decir, Mariane sostiene que no puede analizarse una discusión aislada sin conocer qué estaba ocurriendo antes de que esa conversación iniciara. En múltiples ocasiones llegué a sufrir violencia de su parte. ¿Qué te digo? Lo tengo grabado. Ya ves lo que te digo. Quiero empezar diciendo algo muy claro. Si ese video existe, si yo golpeé su coche, nunca lo he negado. Lo que José nunca mostró fue todo lo que ocurrió antes de prender esa cámara. Esto ocurrió pocos días después de enterarme de que yo estaba embarazada. Tenía aproximadamente 9 o 10 semanas de embarazo. Estábamos discutiendo dentro del coche y como ya había ocurrido en otras ocasiones, la discusión giraba alrededor de lo mismo. Que él quería que abortara, que no quería que naciera, que no quería hacerse responsable de nuestra hija y que no la iba a tener. En medio de esta discusión ocurrió algo que nunca apareció en el video que José publicó. Quiero ver. ¿Quieres ver? Ya, güey, estás... Pinche perra, tú nunca perras puedes contestar, ¿verdad? Vete a la verga. Este es el único fragmento que logré grabar en ese momento. No se ve todo con claridad, pero sí se escucha lo que estaba pasando. Después de ese día, José me escribió estos mensajes. Estos mensajes no los escribió hoy, no los escribió para este video, los escribió después de esa discusión. Entonces surge una nueva pregunta inevitable. ¿Cómo analizamos todas estas pruebas? Y es en este punto del caso donde creo que vale la pena hacer una pausa, porque durante las últimas horas he visto miles de comentarios que dicen simplemente: yo le creo a José, yo le creo a Mariane, yo soy team tal, yo soy team este. Pero creo que ese enfoque puede ser un grave error en estos momentos, y no porque alguno de los dos tenga necesariamente la razón, sino porque cuando un conflicto termina trasladándose completamente a redes sociales, es muy fácil empezar a juzgar únicamente a partir de fragmentos de pocos segundos o cosas que no tienen el contexto completo. Y precisamente eso es lo que ambas partes se están acusando mutuamente. José sostiene que sus videos muestran una realidad que llevaba mucho tiempo documentando y ocultando, y Mariane sostiene que varios de esos videos y audios fueron editados o recortados y que al ver el material completo la interpretación cambia pues en su totalidad. Entonces no basta con preguntarnos si un audio existe, la verdadera pregunta es: ¿está completo? Tampoco basta con preguntarnos si un video ocurrió, también hay que preguntarse qué pasó antes de que iniciara a grabarse o qué pasó antes de que mostraran solo un fragmento. Y es que por eso creo que este caso debe analizarse con mucha más calma de la que normalmente permiten las redes sociales, porque una publicación puede hacerse viral en cuestión de minutos, pero entender realmente un conflicto familiar de esta escala puede tomar meses o incluso años. Y creo que aquí hay algo mucho más importante que decidir quién ganó esta batalla en internet, porque honestamente esto no debería convertirse en una competencia de equipos. No debería de tratarse si eres team Mariane, si eres team aquí o si eres team allá. No debería importar quién tiene más seguidores o quién editó mejor un video o quién logró convencer a más personas en TikTok. En medio de toda esa historia hay algo más importante. Hay una bebé, está Emma, y al final del día ella es la única persona que no eligió estar en esta situación. Y mientras millones de personas discuten en redes, comparten clips de pocos segundos y toman partidos uno por otros, hay una menor de edad cuya vida, su identidad y su historia están siendo expuestas frente a todo internet, frente a millones de personas. Y eso es algo que va mucho más allá del algoritmo. Las investigaciones, las evaluaciones de custodia,
denuncia y cualquier determinación sobre el bienestar de Emma no deberían resolverse en la sección de comentarios de una red social, sino mediante las autoridades competentes y el proceso legal correspondiente. Por eso, más que preguntarnos a quién apoyamos, quizá la pregunta correcta sea otra: ¿qué decisión puede proteger mejor a Emma? Porque cuando este caso deja de ser tendencia, cuando ya no aparezca en TikTok y cuando los videos de ambos dejen de acumular millones de reproducciones, la vida de esa niña va a seguir adelante, no importa qué pase. Y ojalá que cuando todo esto termine, las decisiones que se tomen no solo respondan al ruido de internet o la viralidad, sino a lo que realmente sea mejor para ella. Porque estamos claros que este caso ya dejó de tratarse únicamente de Marianne, ya dejó de tratarse únicamente de José o de las pruebas, y tampoco debería de tratarse de nosotros. Debería tratarse sobre todo del futuro y el bienestar de una niña que merece crecer lejos de una guerra pública que nunca pidió vivir. Así que con mucho respeto me quedo leyendo sus comentarios, qué opinan de toda esta situación, donde, repito, lo que importa principalmente es que esta bebé crezca en un ambiente sano, tranquilo y de paz y de mucho amor. Aquí me voy a quedar leyéndolos, me ayudarían muchísimo compartiendo este video, dándole un like. Ya saben que aquí los mantengo al tanto de estas y más actualizaciones de casos virales de las redes sociales. Los quiero mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video.